El brutalismo, un estilo arquitectónico odiado por muchos y amado por pocos, se ha convertido en el telón de fondo perfecto para nuestros futuros distópicos. Pero ¿es realmente tan frío y opresivo como parece o estamos malinterpretando su propósito original? Descúbrelo en este video. Y es que en películas como Blade Runner, La Naranja Mecánica y Resident Evil, todos nos muestran un futuro sombrío y opresivo. Y hay algo más que une estas películas, la arquitectura brutalista. A través de sus escenarios caracterizados por una atmósfera sombría, lluviosa y cargada de contaminación, edificios monolíticos y de concreto que se apoderan del paisaje urbano, creando una sensación de opresión y monumentalidad. Hablemos de este estilo arquitectónico, el significado y el impacto que tuvo en la historia y por qué a pesar de que su intención es honesta, muchas veces termina siendo incomprendido. Este movimiento surge en 1950 y predominaría hasta la década de 1970. Dadas las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de reconstruir Europa con recursos limitados y demanda ilimitada, arquitectos tomarían como desafío responder a estos precedentes. Pero, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde arquitectos parecían abordar estos problemas desde el optimismo, con la esperanza al futuro y a las nuevas tecnologías que afectarían principalmente a los movimientos emergentes de aquella época, como la Bauhaus que celebraba la inclusión de la máquina y procesos industriales en el diseño, o el Art Deco, que representaba el exceso, la ostentación y la opulencia en el diseño y la arquitectura, manifestándose en los edificios que se construían. Esta vez, al término de la Segunda Guerra Mundial, todo fue diferente, ya que la sociedad y arquitectos fueron más pesimistas, y esto se vio reflejado en el estilo brutalista. El término proviene de la palabra francesa béton brut, que significa concreto en bruto. Aunque no está estrictamente comprobado el origen del término brutalista, se le atribuyó a esta descripción, ya que se utilizaría para describir las cualidades de materiales de muchos edificios en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En especial, el ejemplo icónico es la unidad habitacional de Marsella, realizada por Le Corbusier, que presentaba superficies sin terminar y claramente de concreto, organizadas en patrones que reflejaban directamente los procesos de su construcción. Otra obra de Le Corbusier utilizaría ladrillos sin pulir, bóvedas de concreto con superficies de teja y madera contrachapadas sin tratar, limitando la construcción tradicional vernácula con materiales industriales. Aunque es cierto que al menos un edificio brutalista apareció en Gran Bretaña en 1954, este hecho no disminuye el papel de las obras de Le Corbusier como precursoras de la nueva ola. En contraste con los suaves planos blancos y las composiciones elegantemente equilibradas del estilo internacional, al cual Le Corbusier había contribuido significativamente antes de 1939, el brutalismo se caracterizaba por superficies sin acabar, de color natural y arreglos aparentemente torpes de elementos, a menudo revelando funciones mecánicas desordenadas y anteriormente ocultas. De hecho, incluso cuando estaban bien terminados, los edificios brutalistas parecían toscos y ordinarios, lo cual algunos críticos interpretaron como una deliberada perversidad. Además, la influencia de Le Corbusier se mantendría en otros edificios, todos los cuales utilizarían béton brut de manera monumental y expresiva. Y es que el brutalismo fue una forma de crear edificios públicos grandes y mínimamente decorados. Las ciudades europeas estaban en reconstrucción y necesitaban viviendas para los civiles. Aunque también fue muy popular en países comunistas de Europa, las viviendas del gobierno se construyeron a gran escala con concreto, un material menos costoso en aquella época. El brutalismo se expandiría más allá de Inglaterra y Francia a los Estados Unidos y otros lugares. El diseño brutalista influyó en la arquitectura residencial, ya que arquitectos como Marcel Breuer, que se movieron entre Bauhaus y brutalismo, construyeron casas en Massachusetts. El brutalismo comenzaría a pasar de moda en los años 70, ya que algunos encontraron que este estilo era austero y amenazante, debido a la dura sencillez que impone el diseño. Conocer las características y atributos estándar del estilo brutalista permite identificar fácilmente los edificios de este estilo, ya que su escala monumental lo hace difíciles de pasar por alto. Principalmente encontramos formas geométricas poco convencionales,
con materiales expuestos en su estado en bruto, como concreto o ladrillo, construcción cuadrada o en bloques apilados, que sigue principalmente una sensación funcional, con una paleta de colores monocromáticas, ya sea por el estado natural de los materiales, así como la ausencia de adornos y líneas limpias y simples, tamaños imponentes con un aspecto austero, sombrío y pesado. Aunque la difusión había comenzado antes de 1939, los años de la guerra interrumpieron este proceso. A partir de 1945, el triunfo del modernismo internacional parecía asegurado, especialmente en Estados Unidos, el país más industrializado del mundo, y en el trabajo de los arquitectos formados en los años 30. En contraste, la primera generación posterior a la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña conocía esta historia, pero la rechazaba. Desde su perspectiva, la guerra había demostrado que quienes creían en la promesa de una utopía industrial estaban fatalmente comprometidos. Lo que se necesitaba era una arquitectura basada en la industria, pero sin ideología y sobre todo sin política. Después de la guerra más destructiva no solo de la historia europea, sino mundial, parecía evidente que la arquitectura debía asumir un nuevo papel en la sociedad, uno que se separaba de la política y que se centraba en las necesidades humanas más básicas. Con la llegada de la década de 1980, el brutalismo perdió popularidad. Esto se debió en parte a la naturaleza fría y austera de este estilo arquitectónico. Además, el concreto sin tratar empleado en las construcciones se deterioró considerablemente con el tiempo, mostrando marcas de daño por agua y desgaste general, lo que afectaría negativamente la estética que se había logrado en el pasado. Además de las marcas de tiempo en el concreto, el brutalismo ha sido especialmente criticado. Esto se debe a que, en su época, las ciudades enfrentaban dificultades para proporcionar viviendas eficientes y fáciles de construir. Dado que el problema de la vivienda es tan complejo, los proyectos de vivienda generaban tensiones relacionadas con el mantenimiento y el crimen de otros problemas. El brutalismo llegó a simbolizar el deterioro urbano, evidenciando las dificultades económicas. El concreto expuesto también se convirtió en un objetivo para los artistas del graffiti, cuyo vandalismo solo empeoró el estado de estas estructuras. Durante los años 80, este estilo dio paso a la arquitectura de alta tecnología y al deconstructivismo, que a su vez impulsaron la arquitectura posmoderna. Desde que el brutalismo perdió popularidad en los años 80, numerosos edificios de este estilo han sido demolidos. Mientras que algunos lo ven como monstruosidades, otros creen que su destrucción representa la pérdida de una parte importante de esta historia y un ejemplo de buena arquitectura.